Bueno, ¿a quién están viendo? A A vos, Francisco, Jorge. Francisco y Jesús. Ah, Jesús y Francisco, miren, es una fotito de Jesús y Francisco, ¿lo ven? Bueno, les cuento que durante un tiempo, cuando fue elegido el Papa Francisco, una de las cosas que empecé a hacer es, ustedes no sé si sabrán que yo era el dibujante de la revista Resurrección. Sí. Entonces, me parecían maravillosas las enseñanzas que daba el Papa Francisco y que no le prestábamos mucha atención. Y estaban dirigidas muchísimas a la renovación carismática. Por eso esto que yo les dije, tú que duermes, despiértate y la luz de Cristo te iluminará. Nosotros tuvimos un Papa que nos dijo cuáles son los objetivos de la renovación carismática y nos los recordó. El Papa nos preguntó primero a la renovación carismática mundial, ¿quién es la cabeza de la renovación? Y él mismo respondió, el Señor Jesús. Porque nadie puede decir, Jesús es el Señor, sin el Espíritu Santo. Y el Papa, una de las cosas que nos decía, era que el problema que se daba a veces es que hay personas que se ponen adelante de Jesús y ahí se complica todo. Entonces nos pedía, presten atención y ustedes mismos, si están poniéndose en un lugar que no les corresponda, recuerden, díganle, perdón Señor, vos sos la cabeza de la renovación. Amén. 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 Estas historietas que yo fui haciendo, me sirvieron mucho para ir conociendo el mensaje del Papa. Nos dijo en un momento, dijo, en los primeros tiempos se decía que ustedes los carismáticos llevaban siempre una Biblia o un Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezó todo esto, Iban con la Biblia bajo el brazo. sí, todos los carismáticos leían la palabra? Todos leíamos para ver si lo que nos estaban diciendo con respecto a los carismas, al bautismo en espíritu, a las lenguas, existía en la Biblia o no. Y los carismáticos de la primera hora eran gente formada, eran gente que no solamente leía la Biblia, sino leíamos libros carismáticos. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Entonces el Papa nos preguntó, ¿lo siguen haciendo todavía? Y saben que cuando hizo la pregunta a los italianos dijeron sí. Y él, ¿saben qué dijo el Papa? Dijo, no estoy seguro de ello. Porque él había visto que la renovación carismática lentamente dejó de ser un pueblo que andaba con la Biblia para todos lados y leyéndola. Si no, dijo el Papa, vuelvan a este primer amor, lleven siempre en el bolsillo o la bolsa la palabra de Dios. Hermoso eso que nos recuerda. Y te lo pregunto a vos ahora. ¿Vos estás unido a la palabra de Dios? ¿Seguís leyendo? No solamente las lecturas que corresponden para cada día, sino que agarrar, por ejemplo, la carta de Romanos y leerla. Agarrar el Evangelio de Lucas y empezar a leerlo. O poner hoy que tenemos las redes, YouTube, ponés en YouTube Evangelio de San Lucas. Y mientras cocinás, mientras haces algo, mientras caminás, escuchás el Evangelio y te llenás de la palabra de Dios. Otra cosa que nos dijo el Papa, miren, acá está recostadito en un árbol. A mí me daba mucha alegría hacerlo de esta manera, ¿no? Para algunos lo veían como una falta de respeto, pero yo lo hacía con cariño y amor. Dice, por eso se dice nacer de nuevo, dijo él, nacer de nuevo a la vida en el Espíritu. Lo había dicho Jesús a Nicodemo. Habéis recibido el gran don de la diversidad de carismas, nos dice él. La diversidad que lleva a la armonía del Espíritu Santo al servicio de la Iglesia. El Papa tenía bien claro que esta renovación en el Espíritu, que nosotros teníamos algo especial con el Espíritu Santo.
algo nos sucedió diferente a lo de otra comunidad o de otro movimiento. Nosotros tuvimos una efusión, un fuego, una presencia, una relación, una manifestación del Espíritu Santo que liberó carismas en nosotros. Y lo hemos visto, lo hemos experimentado, y el Papa nos lo recuerda. También nos dice en un momento, en los primeros años de la renovación carismática en Buenos Aires, yo no quería mucho a estos carismáticos. Les decía, parecen una escuela do samba. Pocos meses antes de participar en el cónclave, fui nombrado por la conferencia episcopal asistente espiritual de la renovación carismática católica argentina, ¿no? Saben que el Papa, hay un canal de televisión en Italia que en un momento dado le va a hacer un reportaje cuando él es electo en el cónclave, ¿no? Y estaba el director de la renovación carismática italiana junto al Papa, y viene un periodista y le pregunta qué está haciendo y qué piensa de la renovación carismática, porque él estaba hablando con este hombre, Salvatore Martínez creo que era. ¿Y saben lo que respondió él cuando le preguntan qué piensa de la renovación carismática? Él dijo, yo soy el asesor de la renovación carismática católica de Argentina. Qué maravilloso, Francisco tenía esas cosas. Eh, este hombre que en un primer momento, a veces como en muchos de nuestros sacerdotes o de nuestros obispos, no veían con buenos ojos esta experiencia del Espíritu, no les gustaba, no la alcanzaban a entender por las buenas acciones de la renovación carismática, las cosas buenas que hacemos, el amor, el cariño, el acercarse, el servicio, fue lentamente abriéndose hasta que llegó a ser el Papa que nos habló más claramente de nuestra experiencia pentecostal católica a nosotros los carismáticos. Es para darle gloria a Jesús, porque usted y yo fuimos parte de esta historia. También dijo el Papa Francisco, ustedes, renovación carismática, han recibido un gran don del Señor. Y eso lo tenemos que recordar. No porque lo hayamos hecho nosotros, no porque lo merezcamos, pero recibimos un gran don, este don del siglo XX. Han nacido de una voluntad del Espíritu Santo, como una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Esto es lo que no debemos nosotros desconocer. Vino a nosotros esta experiencia del Espíritu, siendo católicos, practicantes o no algunos, y esto es en la iglesia y para renovar la iglesia. Esta es vuestra definición, nos dijo, una corriente de gracia. Esa palabra, ustedes recordarán, el que nos la instaló, la creó, fue el cardenal León J. Suenens, que fue uno de los cardenales que intervino en el Concilio Vaticano II y al que el Papa Pablo VI lo mandó a investigar la renovación carismática cuando nació en Pittsburgh. Y él, dándose cuenta que era una realidad de Dios, yo me compré los dos libros de la biografía de León J. Suenens, y él decía que esperaba que los obispos y los cardenales reciban esta experiencia de Pentecostés, de manifestación de carismas, porque él lo veía como que toda la iglesia tenía que recibir ese bautismo en el Espíritu Santo que él había visto allá en Pittsburgh. En su escrito muy claramente cuenta que él se entristeció por la poca acogida que tuvo
la experiencia carismática entre obispos y cardenales y entre algunos sacerdotes. Pero el Papa Pablo VI le dijo a él que uno tiene que ser paciente. En esto no podemos obligar a nadie. Usted, Angelito, recordará cuando vino Ickles a darnos la formación a Buenos Aires. Fue el cardenal, en esa época era cardenal Bergoglio, y le hicieron una serie de preguntas. Y entre esas preguntas le dijeron, ¿por qué no hace que todos los sacerdotes reciban seminario de vida? Y él contestó de alguna manera que no podemos obligar a la gente. Esto es un camino, es como un camino de búsqueda para recibir estas gracias. Y la experiencia de la renovación carismática no es un movimiento. Nunca quiso ser un movimiento. Sí sabemos que en los países se tiene que constituir como si fuera un movimiento, pero nunca el Espíritu Santo quiso armar estas estructuras, sino que quería una explosión, decía el cardenal Swedenborg, que invada todas las parroquias y que al final todos, el párroco, los monaguillos, los ministros de la Eucaristía, las catequistas y los niños, todos reciban bautismo en el Espíritu Santo y fuego y todos manifiesten los carismas del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer don del Espíritu? Don del amor. Es el mismo Espíritu, ¿sí? El amor a Dios. Exacto, es el mismo Espíritu que es amor y hace que te enamores de Jesús. En el Espíritu Santo está el amor de Dios y hace esto que les comentaba que me pasó a mí, que yo me empecé a enamorar de Jesús a partir de ir leyendo la palabra. El Espíritu Santo iba obrando en mi corazón. Acá está el Papa Francisco sobre el Espíritu Santo. Estas eran homilías que él daba. Fue en el 2014. Dijo, vigilen para no perder la libertad que el Espíritu Santo les ha dado. El peligro es la excesiva organización. Y estas palabras vienen, ¿se acuerdan de Rainiero Cantalamessa? Rainiero Cantalamessa dijo que todos los movimientos del espíritu que han surgido en la Iglesia Católica empezaron a perder su frescura cuando se los llenó de lineamientos. Se dijo cómo tenía que moverse el Espíritu Santo, se dijo cómo... Y esto los condicionó. Así se dieron algunos inconvenientes. Seguramente cuando estaban hablando de esto, hablaban de lo que sucedió en España. En España la renovación carismática se dividió en dos. Los que tienen estatuto y los que no tienen estatuto. Los estatutarios y los no estatutarios. Y fue un problema muy grande que produjo una división de la renovación carismática. El Papa les pidió varias veces, Francisco, que la terminen con esa y que se organicen y que hagan una sola renovación. Pero a veces entonces la excesiva organización puede contrictar la acción del Espíritu. Acá el Papa Francisco con una bicicleta, aquel que nos da la alegría del corazón es el Espíritu Santo. Por eso él recomendaba, vuelvan a llamar al Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo. Acá el Papa Francisco descansando sobre el mundo. Dios busca a todos, siempre y no olvida a nadie. Eso también saberlo, él fue muy insistente con esto, que no hagamos diferencia de personas, que estemos abiertos a invitar a nuestro grupo de oración a todos, a todo el que venga. Acá hizo una oración, ven, Espíritu Creador, ilumina nuestras mentes, llena nuestros corazones con tu gracia, guía nuestros pasos, concede tu paz a nuestro mundo
Amén. Esto fue Amén. el 19 de mayo en el Pentecostés del 24. Él nos recordó algo en el 2014 que nosotros predicamos en los seminarios de vida. Habéis recibido el Espíritu Santo que os ha hecho descubrir el amor de Dios por todos sus hijos y el amor a la palabra. Y acá el Papa Francisco está como un bebé, ¿ven? Va en el amor de Dios. Una de las cosas más difíciles de comprender para todos los cristianos es la gratuidad de la salvación de Jesús. Estaba muy atento de nuestra predicación, ¿no? Esto de aceptar, recibir la salvación, que es gratuita, ¿sí? ¿Crees que el Señor te ha salvado gratuitamente? A veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para recibir la salvación del Señor y bueno, en la renovación hemos aprendido que... Y esto que fue una gran discusión lo que dijo en un momento en sus últimos años, dijo todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. Y este hay lugar para todos que nos hacía reflexionar a nosotros que sí, el Señor viene a salvar a todos. Y que primero pueden venir a nuestro grupo de oración cualquier persona. El que se encargará de transformar los corazones es el Espíritu Santo. A nosotros no nos corresponde cuestionar, juzgar a nadie. A ver. Acá tenemos. Acérquense a los pobres, nos dijo, y toquen en su carne la carne herida de Jesús. O sea, nosotros los carismáticos, él nos decía, nos alaben, clamen, llénense del Espíritu, pero después salgan y ayuden a los pobres. No se queden solamente volando en el Espíritu, sino que esto se encarne, la obra poderosa de Cristo se encarne. Dijo el Papa Francisco a la renovación carismática, organicen seminarios de vida en el Espíritu, en sus parroquias, seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. Yo he notado que de un tiempo a esta parte, los seminarios de vida han menguado muchísimo. Antes se hacían seminarios de vida por todos lados. Y no es que dejaron de ser eficaces. Cuando uno hace un seminario de vida es eficaz. Nosotros hicimos una experiencia el año pasado. Dijimos, vamos a hacer el seminario de vida de 7 semanas, como antes. Y vamos a ver qué pasa. Fue impresionante la respuesta de la gente. O sea, no es la gente. A veces somos nosotros que decimos, bueno, no, la gente no va a venir a todos los encuentros. Tuvimos encuentros maravillosos y creo que ahí también en las Nieves tuvieron una experiencia hermosa de seminario de vida. Tenemos que volver a seguir haciendo los seminarios de vida. En cualquier lugar, en todos lados, volver a activarlos. No hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu. Renunciar a calcularlo y controlarlo todo. Y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Nosotros cuando empezamos en este camino de renovación carismática, cuán dóciles estábamos a todas estas manifestaciones, a todas estas gracias. Y el último dibujito que me tocó hacer fue el día que falleció el Papa Francisco. Y lo despedimos con mucho dolor, con alegría de todo su servicio, pero con mucho dolor, porque sentimos que un manto
de la intercesión del Santo Papa Francisco argentino, de alguna manera no la íbamos a tener, por lo menos de esta manera que la teníamos cuando él estaba acá en la tierra junto a nosotros. Bien, yo les quería compartir este refrescar el mensaje maravilloso que nos dio el Papa Francisco. Fue muy claro lo que nos vino a recordar. Nosotros, si bien él se lo dijo a todo el mundo, pero nosotros los carismáticos que lo creemos a eso, lo predicábamos y demás, vino un papa argentino y nos lo recordó. Y de alguna manera llega en un momento que la renovación carismática está pasando una crisis. Y no digo que está sucediendo esa crisis acá en Argentina nada más. Me tocó viajar a Chile a encuentros de evangelización y también en Chile están viviendo una crisis. Y esta crisis tiene que ver, la renovación carismática tuvo un momento de explosión allá en los años 90, cuando vino el padre Darío Betancourt, 94, en donde toda la Argentina se llenó de grupos de oración carismática. En todos lados, salíamos hasta en la tele, Darío Betancourt estuvo en Vélez, hubo una explosión en donde mucha gente se acercó a la experiencia del Espíritu Santo. Y renovó muchas personas, muchos fueron renovados y creció de gran manera la renovación carismática. Y una cosa que se debe decir es que lamentablemente, a diferencia de Brasil, en aquellos años la renovación carismática no fue apoyada por la jerarquía de la iglesia. ¿Por qué lo podemos decir? Porque en Brasil, en esos mismos años, explotó la renovación carismática y fue apoyada por los obispos. Los obispos llamaron a los líderes carismáticos porque el Papa ya había hablado. Ya en el 73 y en el 75 el Papa Pablo VI se había reunido con los carismáticos en el 73 y 75 y nos habría abierto las puertas. En Brasil, aceptando esta propuesta de los papas, le abrieron la puerta a la renovación carismática, porque ustedes saben que en Brasil existe el sincretismo de la macumba y la umbanda. Entonces, los sacerdotes, los obispos, la conferencia episcopal brasilera, apoya el movimiento de renovación carismática católica. No lo ve como algo de dudosa procedencia católica. Acá en Argentina nos pasó al revés. Porque de alguna manera, en aquel tiempo, cuando explotó la renovación carismática, el carismático se transformó en un católico medio protestante. Se empezó a tener dudas. El carismático de aquella época, que iba a las iglesias, tenía problemas. Tenía que demostrar que era católico. Y es más, todas estas cosas que nos pasaban, de orar en lenguas, de las manifestaciones en espíritu, guay si se nos caiga alguien en los grupos de oración. ¿Y qué pasaba? En aquella época, en los grupos de oración había muchísimos testimonios de sanaciones. Muchos testimonios de sanaciones. Porque el carismático de aquella época estaba tan encendido por el fuego del espíritu que si venía un enfermo, le oraba creyendo que se iba a sanar. ¿Y qué pasaba? Se sanaba el enfermo. Nosotros tuvimos en esa época de Betancourt una cantidad de gente que se sanó en nuestros grupos de oración. Una cantidad. Entonces, todo ese tiempo del primer amor, algunos dicen que es como el noviazgo. Si fue el noviazgo de los carismáticos. Era la época cuando estaban enamorados y corrían
y volaban, pero ahora tienen 58 años, 59 años, ya. Pero la realidad es que si usted va a Brasil y ve la renovación carismática de Brasil, se va a sorprender de la multitud de jóvenes, adultos y niños que son parte de la corriente del Espíritu. Multitudes, sacerdotes, obispos, laicos, ministros de Eucaristía, catequistas, multitudes. ¿Y esto por qué fue? Porque de alguna manera, por gracia del Espíritu Santo, la conferencia episcopal apoyó la corriente del Espíritu allí. Otra experiencia muy fuerte, carismática, que existió en Latinoamérica fue la experiencia chilena. Ustedes se acuerdan que nosotros recibíamos mucho material de Chile y venían sacerdotes chilenos, predicadores chilenos, Agustín Sánchez, por ejemplo, no sé si se acuerdan, y había muchos argentinos que viajaban a Chile a formarse. Sí. Aún habían sacerdotes que viajaban a Chile a formarse. Y bueno, la renovación creció mucho primero, pero Chile también tuvo algunos inconvenientes. La misma renovación de Chile tuvo algunos inconvenientes y le pasó algo muy parecido a nosotros. Así, pasando el tiempo, la renovación creció, creció, creció. Acá en Argentina tuvo un momento muy bueno cuando la renovación empezó a tener una buena relación con los obispos, con los sacerdotes, con el tiempo, por los años 2000 más o menos, en donde empezó toda esta relación de los creces, ¿se acuerdan los encuentros de Luna Park? Con la relación de ecumenismo también, cuando se empiezan a relacionar ecuménicamente con evangélicos, que ya no nos ven como enemigos, entonces empieza a haber todo un mover muy grande en donde varias veces se llenó el Luna Park de carismáticos y evangélicos, que había más carismáticos que evangélicos ahí. Y grandes encuentros de avivamiento y grandes encuentros de evangelización juvenil. Con Angelito Galarza éramos parte de un equipo en donde juntábamos 500 jóvenes en la Villa Marista de Luján. 500 jóvenes ansiosos de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso fue un semillero grande de aquella época porque de alguna manera el Espíritu inspiró a un grupo de personas de ocuparse de la juventud. Pero así los grupos también, en las diócesis, estaban multiplicados por todos lados. Y habían muchos grupos en donde había jóvenes, adultos, ¿sí? Bueno, con el tiempo a nosotros nos sucedió esto de que nuestros grupos fueron vaciándose de jóvenes. Si bien nuestra experiencia de renovación, nosotros iniciamos muy activos en un momento, hace 30 años, más o menos, después como que a los jóvenes les dejó de interesar la corriente del espíritu. Daba la sensación. Entonces, hoy nos encontramos con que la experiencia de trabajo con los jóvenes se vuelve a estar activando. Pero ha bajado mucho la cantidad de juventud que acompañaba el movimiento en otro momento. La pregunta es, que nos hace el Papa Francisco, ¿no? En aquel momento. ¿Qué pasó? ¿Se cansó el Espíritu Santo? Jesús ya no es tan Señor, era Señor en esa época, ahora ya no es tan Señor. Nos cansamos de los carismas de lengua, de las profecías. Ya nos cansamos de hacer seminario de vida. ¿Qué pasó? Y haciendo un análisis, nos damos cuenta que de alguna manera nos pasa lo que les pasa a los movimientos cuando no siguen su multiplicación de evangelización, o lo que le pasa a un grupo de oración.
Si un grupo de oración se queda, vamos a hablarlo así, tenemos unos pollos que nacen, una mamá pájaro tiene 4 pollitos. Primero los pollitos se juntan mucho, están muy juntos porque necesitan calor, comen la viborita que trae la mamá, pero los pollos van engordando lentamente. Y después la víbora no alcanza para todos. Porque ya es hora que alguno de esos pollos salga a volar. Alguno de esos pollos tiene que salir a armar otros grupos de oración. Tiene que salir a misionar, a predicar, a evangelizar, a llevar eso que ya tiene adentro de él. Porque si vos dejás todos estos pollos juntos, que no salen, se empiezan a pelear entre ellos. Y eso nos pasó a la renovación carismática. Empezaron a haber muchos conflictos en las comunidades. Y esos conflictos más conflictos, desgasta esta gracia de las manifestaciones del Espíritu, porque de alguna manera estamos ocupados en los problemas. Pero si nosotros salimos a misionar, a trabajar por los que no conocen al Señor, uno se enfoca en esas personas. Por ejemplo, yo estoy en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. Siempre tengo que llevar un mensaje fresco y nuevo. No hay tiempo ahí para que yo no tenga algo para decirle. Cuando se lleva una evangelización a grupos en barrios, en donde la droga, el alcohol y el robo infectó esa zona, cuando vas vos, no te podés estar peleando con los que van con vos. Estás recontra unido. ¿Por qué? Porque si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, les aseguro. Entonces vos le pedís a tu hermana, intercede por mí, yo intercedo por vos. Y ahí es cuando esta gracia se puede manifestar. Porque hermanas y hermanos, yo les digo una cosa, repitiendo lo que dice el Papa Francisco, nosotros tenemos sobre nosotros una manifestación poderosa y espiritual que nos la dio el bautismo en el Espíritu Santo. Liberó las gracias que nosotros habíamos recibido en el bautismo, en la comunión, en la confirmación. Todas esas gracias que estaban dormidas con el bautismo en el Espíritu, esto lo discierne el cardenal Suárez, como que se liberan. No es un sacramento nuevo, se liberan. Y nosotros seguimos siendo la misma persona, con los mismos hijos, la misma esposa, los mismos problemas que podés tener. Pero vos tenés adentro tuyo la unción del Espíritu Santo y tenés las herramientas de la palabra de Dios que te llaman a la conversión. Cada uno de nosotros hemos visto en nuestros grupos, cuando oramos por las personas, ¿cuántas personas te dijeron a vos cuando oraste por ella, cuánta paz me da que ores por mí? Y vos decís por ahí, y justo hoy me peleé con mi esposo y esta me está diciendo que le doy paz. O decís, mis hijos me tienen podrida y yo vengo acá y le doy paz a la otra. Debería llevar la paz a mi casa. No, porque es así. Siervo inútil soy. Hice lo que tenía que hacer. El Señor te usa. El Señor se manifiesta a través de tus manos, a través de tu palabra. Lo que pasa es que con los años, ¿qué nos va pasando? La vida, como dijo Jesús, en el mundo tendrán tribulación, pero no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. O sea, Amén. si vos decís, Señor, otro problema más, el Señor te lo dijo, va a haber tribulación, pero vos, yo estoy con vos. Te mando el poder y la unción del Espíritu Santo, te mando a la Virgen Santísima a cubrir nuestras oraciones, me cubro con el manto de la Virgen. Me rodeo con la presencia y la unción del Espíritu Santo. Me cubro con la sangre de Cristo. Esas son oraciones de poder, de protección.
cuando los hijos están rebeldes, cuando se nos enloqueció el esposo o no sé qué, nosotros tenemos una bendición sobre nosotros y una presencia espiritual maravillosa, que es la unción, la gloria del Espíritu Santo. Y lo hemos experimentado. El Papa Francisco nos dice, ¿no lo sintieron? ¿No lo experimentaron? Nosotros somos la gente que dice, ay, sentí una paz. Claro, los otros te ven y dicen, este está re loco, se enloqueció. Y nosotros decimos una paz y un gozo. No entienden, no entienden. Porque nosotros los carismáticos se nos abrió la espiritualidad para captar las cosas del espíritu. Los carismas se nos liberaron. Por ejemplo, yo siempre digo que las primeras que liberaron las manifestaciones espirituales son las mujeres. Porque yo lo vi cuando yo fui con mis primas y ellas fueron las primeras que sentían la presencia del espíritu, el gozo, el sentir. Yo siempre digo que si una mujer le dice al esposo, si vos haces negocio con ese hombre, te va a ir mal. Y tu esposo te dice, vos sos bruja, no me va a ir mal. ¿Y cómo le va al tipo? Mal. No porque, sino porque la percepción en el espíritu que empezamos a desarrollar nosotros los carismáticos es una nube de testigos, dice San Pablo, creo, que se nos manifiesta y que nosotros empezamos a discernirlo. No es que es brujería, esto es presencia y unción del Espíritu Santo. Vos ya empezamos a tener el discernimiento de espíritus. ¿Te das cuenta? Los carismáticos decimos, esta tiene cara de bruja. Y a veces la pegamos, pero porque hay como un discernimiento, la unción que nos acompaña. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos hecho un trabajo de purificación. ¿Cuántas veces el Señor te dice tenés que perdonar y tenés que perdonar? Y nosotros en contra de nuestra voluntad, como amamos a Jesús, le decimos, sí, Señor, porque sos vos el que me lo pedís, porque vos sos el que me lo mandás, yo voy a perdonar. ¿Y el Señor qué hace? Saca esa raíz de amargura que tenemos en el corazón, porque Él conoce que nos hace la bronca a nosotros, nos quita la gracia. La bronca, decime si no, te enferma. Es verdad. ¿Quién va a hacer que vos te enfermes? Satanás. Porque vos orabas, Señor, quiero ser instrumento de tu paz. El Señor permite que venga uno que te arme lío. A ver si sos instrumento de paz o enloqueces. Entonces ahí, donde el Señor ve, a ver si vos sos instrumento de paz. Donde haya odio, ponga amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde hay guerra, ponga paz. Pero a veces a nosotros, los carismáticos, que sabemos que es así, nos agarra la chiripioica y nosotros somos el odio, somos la guerra. Pero el Señor nos dice, no, yo estoy trabajando, el Señor está trabajando con nosotros. Él nos conoce. Conoce cuando nos hacen mal y que tenemos razón. A veces te hicieron daño y vos tenés razón. Pero el Señor tenía razón también. Cuando le clavaron la lanza, cuando lo azotaron, y Él dijo, nos dio el ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Decilo por aquellos que te lastimaron ahora. Padre, Padre, perdónalos porque no saben. perdónalo porque no sabe lo que hace. Aquellos que te hirieron, que te lastimaron, que te ultrajaron, que abusaron, que te criticaron, que te difamaron, no saben lo que hacen. Vos sos una hija de Dios. Sos la niña de sus ojos. Somos bendecidos, protegidos, sostenidos. ¿De cuántas enfermedades nos liberó el Señor? ¿Cuántas veces pedimos salud?
¿Y cuántas veces Él intervino y nos tiene acá? ¿Cuántas cosas horribles nos sucedieron? Pero nosotros, la gente del Espíritu Santo, las mujeres y los hombres que están bajo la unción del bautismo en el Espíritu Santo, tienen algo para darle a esta iglesia. Vos seguí abrazando a tus hijos, a tus nietos, abrazalos, aunque sean ateos, feministas o lo que quieran ser. Vení, yo te abrazo con el amor del Señor. Aunque digas, yo me autopercibo gay, pero la abuela te ama, papá te ama, vení, Dios te ama. No importa, nosotros no estamos para juzgar, Exacto. no estamos para condenar, estamos para amar. Como Jesús con Magdalena o con la mujer que querían apedrear. ¿Dónde están los que te querían apedrear? Yo tampoco te condeno, yo tampoco te juzgo. El Señor, nosotros aprendimos, por eso nosotros, ¿por qué tenemos que leer la palabra solito? ¿Por qué tenés que leer la palabra sola? Porque el Señor te va a seguir hablando, purificando, liberando, restaurando, así como estamos hablando ahora. ¿No sentís que se corta algo también cuando estamos hablando? Porque nosotros acá, todos juntos, estamos haciendo un grupo del Espíritu. Yo te hablo y también digo, también tengo que entregar a aquellos que todavía les tengo bronca. ¿Por qué? Porque nos desata el Señor. Te desata. Y así, cuando vos ores por un hermano, como decían los viejos carismáticos, cuando los viejos carismáticos no andaban con tanta vuelta con la imposición de mano. A mí me impusieron las manos, recibí el Espíritu Santo, me despatarré y bueno, bueno, con amor, gestos de amor. ¿Por qué? ¿Qué decía el carismático antes? La imposición de mano es un gesto de amor. De amor, un abrazo, gesto de cariño. Y en ese gesto de cariño, como estoy lleno de la presencia y la unción del Espíritu Santo, fluye desde mí y lo envuelve. Por eso tenés que abrazar a tus hijos, a tu esposo, orarle cuando duerma, orarle por liberación, Señor, libéralo. Ahí por ahí patalea un poco el loco. ¿Pero por qué? Porque Darío Betancourt nos decía, porque algo está pasando. Orale a los niños, tirale agua bendita en la cama, tira agua bendita en la casa. Los hijos dicen, ya se enloqueció. Pero ¿qué importa? Después te va a decir, mamá, orá por mí por el examen. Usted siga llevando a Jesús de Nazaret a todos lados. Pronuncie su nombre. Invite a la Virgen, a los santos, a los ángeles a su casa. A veces, ¿qué nos pasó? Dice, nos enseñaban a nosotros que la palabra tiene autoridad. Nosotros los carismáticos tenemos que vencer las palabras negativas. Por ejemplo, ya lo aprendimos, no lo tenemos que hacer, pero a veces lo hacemos, a mí me ha pasado. Por ejemplo, decir, estamos mal y vamos a andar peor, como decía mi abuelito. No, no lo diga más usted. Usted diga, vamos a andar bien en el nombre de Jesús. Vamos a andar bien porque Dios está con nosotros. Sea instrumento de luz. Tú que duermes, despiértate y la luz de Cristo brillará sobre ti. Tantos años de retiro, tantos años de seminario de vida, tantos años de libro, tantos años de grupo oración, somos nosotros. Y claro que va a venir alguno a pagarte la fe. Te va a venir a querer deprimir. Para que vos estés toda tirada así, deprimida, tirada en la cama. Sí, pero vos decís en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, nuestra lucha, nuestra batalla espiritual, nuestra guerra, nuestros sacramentales. Tirar agua bendita. El mundo está en oscuridad, está sin rumbo. Sacan a Jesús y no tienen nada. Atacan a la Iglesia Católica, no tienen nada. No hay nada, no tienen nada para ofrecer. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nosotros tenemos al Cristo Salvador. Y si en tu casa alguna vez
Vos que sos una mujer del espíritu, ves, acá entró algún bicho. Los carismáticos hablamos así. Algo malo entró. Algún bicho entró. Tire agua bendita. Rece el Padre Nuestro, en el nombre de Jesús, fuera de mi casa, toda cosa mala, toda oscuridad, todo mal, fuera de mi casa, y tire agua bendita y bendiga. Las camas, las habitaciones. Cocine con un poquito de agua bendita, si quiere, si es necesario. Pero sea una mujer, un hombre, que no deje de lado las armas que nos ha dado esta bendita renovación carismática católica. No las pierda. Usted las tiene. Y si algún día nos pasa que uno se enferma de algo, y dice, bendito sea Jesús, yo te entrego mis estudios, te entrego esto, te entrego, bendigo mi corazón, anda mal el corazón, Señor, bendigo mi corazón. Lo uno a tu sagrado corazón. Siempre unido a Jesús, siempre en diálogo con Jesús, siempre con Cristo que es la vida. Y así, en nuestros grupos de oración, la gente va a tener ganas de venir, porque vamos a hablar de este Cristo que nos trae vida, que nos trae salvación, que nos trae esperanza, que nos trae salud, a un mundo que está en la desesperación, a un mundo que está en la angustia. Es el momento, nosotros, mujeres y hombres del Señor. Aún a veces usted le va a tener que dar una palabra de aliento a su sacerdote. ¿Quién le da palabras de aliento al sacerdote? Un día un curita joven me decía, ¿sabes qué? Estoy muy estresado porque la gente me viene a contar solamente cosas malas. No hay uno solo que me diga, ¿cómo anda, padre? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Una palabra de aliento. Padre, siga adelante, me encanta lo que hace, padre, qué bueno esto. A veces nosotros queremos que nos solucionen todos nuestros problemas. Un curita me decía, joven él, que lo invitan a una casa, dice, ya no quiero ni ir a las casas de la gente que me invita, porque voy contento y cuando voy a comer, la mujer me dice, ¡ja! No sabe qué mal se porta este viejo. Entonces dice, se va la señora y el hombre me dice, esta mujer me tiene podrido. Y van los hijos y dicen, este es un drogadicto. Se critican todo. Entonces voy a una casa solamente para que me cuenten cosas malas. No sé, es feo, me dice, es feo. No, yo, la verdad me invitan, tengo miedo que me digan. Entonces nosotros, más allá de que tengamos, somos seres humanos, los problemas existen, pero bendígalo al Padre, aliéntelo. A veces decimos, qué malhumorado este cura. Claro, si vivimos con mala onda, ¿qué no va a ser malhumorado? A veces hay curas que llegan jovencitos con una onda buena, bárbara, pero cuando se hacen un grande no quieren ni acercarse a los laicos porque están podridos. Entonces, nosotros somos la gente del Espíritu Santo. Siempre se dijo de qué se ríen los carismáticos. ¿Qué se ríen los carismáticos? Vos en una reunión parroquial de grupos, de catequistas y movimientos, vas y te das cuenta cuáles son los carismáticos. Porque los carismáticos se juntan dos o tres y están todos riéndose y hablando de algo que pasó en el grupo de acción. En cambio, los otros todos serios. Y te saludan. Y a veces esas reuniones son un vacío. Vos sentís un vacío acá. Porque no rezan nada. Y si se acuerdan de rezar, rezan un Dios te salve María, rápido, así ya está. Pero llamar al Espíritu Santo, nombrar a Jesucristo, leer texto bíblico, invitar. Nosotros tenemos que llevar una guitarra a esos grupos, cantamos una canción, ven, 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 Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu Santo y expulsa la oscuridad, porque si no nos hacemos parte de todo eso. Bendito sea el Señor, hermanos, hermanas, por este momento de compartir y espero que sea para ustedes un mensaje
que bendiga su vida, su corazón y que, bueno, nos sirva para seguir creciendo en este camino. Jorge, muchísimas gracias. Hoy pusiste un despertador. Por lo menos a mí me despertaste un poco, porque estaba medio cómodo. Y me hiciste traer las palabras de San Pablo, creo que era: no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. No puedo dejar. Y a mí lo que me pasa es eso, que en medio uno se va durmiendo. También me pasa que... Vamos a cerrar nuestros ojos, cierre sus ojos. Vamos a pedir por nuestros hogares. Señor Jesús, te damos gloria y honra por este momento glorioso que hemos estado viviendo. Pedimos que envíes ahora sobre nosotros, a nuestros hogares, la presencia, la unción, la manifestación de tu Espíritu Santo, Señor. Vos conocés las realidades que nos tocan vivir, pero vos nos llamaste, Señor, para estar llenos y llenas de tu presencia y de tu amor, Señor. Ahora te pedimos en este momento, manifiesta tu poder en nuestro hogar. Ven a nuestro hogar, Señor Jesús. Ven a caminar en nuestra casa, Señor Jesús. Toca a los que están tristes. Libera a los que están cautivos, Señor. Toca a los que les falta fe. Ven a sus corazones, quema sus corazones, Cristo precioso. Te pido que pases caminando ahora por las habitaciones de estas casas. Ahora, Jesús, con tu madre, la Virgen Santísima, toca las paredes, bendice los cimientos, Señor Jesús. Bendice a todos los que están en este hogar, Señor. Rompe y corta toda cadena de maldición, Señor, sobre esta familia, sobre estos hermanos. Toda hechicería o brujería, córtala ahora por el poder de tu sangre, Señor. Libera este hogar de todo mal y trae la bendición, la salud, la liberación y la unción de tu Espíritu Santo. Ángel de la guarda de cada una de las personas que habita en este hogar, está batallando a favor de ellos. Espíritu Santo, quema los corazones. Y Señor Jesús, te pedimos que vengas con tus santos y tus ángeles y habites en estos hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.